Muy bien. Vamos a, vamos a continuar entonces y vamos a estar hablando sobre la gestión de recursos humanos y el equipo del proyecto. Y para empezar, que esto debería haberlo pasado al inicio de la clase, pero está bien. Yo creo que ahorita está bueno el momento para pasarlo. Vamos a pasar a un video que habla un poquito sobre eso. Entonces, por acá, optimize, share. Y me avisan cuando lo puedan ver. Ya ¿Ya, dije, ya sé. ya se ve? Muy bien. Entonces, demonio. Bueno, lo haces anuncio, entonces ya no. Bueno, listo. Entonces, pues básicamente era una como ejemplificación de lo que puede estar pasando en, digamos, esto digamos, es reflejado en puede ser para una empresa o bien puede ser para un equipo de trabajo dentro de un proyecto, ¿verdad? Entonces, es importante siempre identificar a las diferentes personas que están conformando el equipo de trabajo para ver que realmente sean, digamos, en el caso que se miraba en este video, que sean todos productores, ¿verdad? O sea, que realmente aporten digamos, un buen esfuerzo y siempre estén anuentes a trabajar para lograr el objetivo, que en este caso es el objetivo de el producto o servicio que se está haciendo a través de un proyecto, ¿sí? Entonces, esa es la idea de este video, ¿verdad? Para lo que es la parte em, de gestión de recursos humanos. Entonces, ahora
vamos a trabajar cabalmente y vamos a ver la presentación relacionada con esa parte que es la de los recursos humanos del proyecto. Entonces, denme un momentito. ¿Sí? Y vieron en el video cómo desechan a las personas que eran negativas, ¿verdad? O sea, siempre las personas que son negativas dentro de un proyecto o dentro de una organización, siempre no van a durar, ¿verdad? Entonces hay que tener una actitud positiva siempre, ¿verdad? Para, para sobrevivir en este mundo empresarial que a veces es tan cruel, ¿verdad? Eso también es cierto, o sea, digamos, cabal lo que dice Joel, a veces lo peor es cuando la cabeza del equipo, o sea, cuando la persona que supuestamente es la líder, es la que es la negativa, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve más problema porque vuelve negativo, o sea, es negativo él y vuelve negativo y digamos, puede influenciar negativamente a todo el equipo de trabajo, ¿sí? Entonces ahí sí, ese es uno de los peores escenarios posibles que pudieran darse cuando se ejecuta un proyecto, ¿verdad? Porque si el líder y digamos o las personas que están ejerciendo la función de liderazgo dentro del equipo de trabajo, esas son las que están provocando el problema, imagínense, ¿verdad? O sea, ese proyecto muy probablemente no llegue a buen término. Bueno, entonces vamos a ver la presentación esta. Que ya se mira, ¿verdad? Sí, que ahora ya sé. Muy bien. Sí, es que ahorita sí ya la máquina como que ya reaccionó, pero la tuve que reiniciar. Ya agarró la onda, ¿eh? Ah, sí, pero estaba pero rebelde. Vamos a ver, pues. Entonces, o sea, gestión de recursos humanos, ¿verdad? O sea, que es la gestión de recursos humanos y como les decía, también la gestión del equipo de trabajo. Digamos, ah, dependiendo del tipo de organización que estemos trabajando, se recuerdan en la clase uno o la clase 2 donde estuvimos viendo los tipos de organizaciones que hay, ¿verdad? Que va desde la proyectizada hasta la funcional, digamos que, y pasando por las matriciales, ¿verdad? Las diferentes matriciales que existen, ¿verdad? Así, digamos, nosotros tenemos o no tenemos responsabilidad sobre la gestión de los recursos humanos, porque la gestión de los recursos humanos, ¿qué es? La gestión de los recursos humanos no solamente es que a mí me den una persona, ¿verdad? Y yo administro a esa persona durante el tiempo del proyecto. Eso, digamos que es la gestión del equipo de trabajo, ¿sí? Pero realmente la gestión de recursos humanos abarca más. Eso es, si en dado caso yo tuviera una organización donde yo tengo proyectizada en dicha organización, entonces esta gestión de recursos humanos, que es la gestión de adquisición del talento, promoción del talento, capacitación del talento, todas ese tipo de cosas son las que lo tendría que hacer uno para X proyecto, ¿verdad? O sea, para el proyecto que nos toque, ¿sí? Ahora, si es una organización funcional, normalmente es, digamos, un departamento que se dedica a eso, un departamento de recursos humanos o una función de recursos humanos que es la que hace estas adquisiciones y realmente nosotros después solo lo administramos durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces, eso es la gestión de recursos humanos. O sea, la gestión de recursos humanos va a depender, digamos, de qué tanto o qué tan poco me voy a ver yo involucrado en esa función,
dependiendo del tipo de organización en la que yo esté trabajando, ¿sí? Entonces, digamos, hay que tomar en cuenta que, digamos, lo que sí nos compete a nosotros y lo que sí debemos de tener siempre presente es cuando, cuando todos los recursos humanos forman parte de mi equipo de trabajo. Entonces ahí sí ya se convierte en una gestión del equipo y por lo tanto ya es función del líder o función del gerente de proyectos de estar velando porque esos recursos humanos, uno, estén disponibles o ese equipo de trabajo, uno, esté disponible y dos, haga todas las tareas que tiene asignadas, ¿sí? Entonces empecemos. Entonces, cabalmente es gestionar los recursos humanos, ver cómo manejar la variación del recurso humano, cómo hacer el desarrollo del plan para el recurso humano del proyecto, el plan para la dirección de ese personal. Luego ya viene la adquisición propiamente del proyecto, o sea, la ejecución, el desarrollo, o sea, cómo voy a desarrollarlos para que sean mejores cada vez dentro del proyecto y dentro de la organización, y la dirección, que es, digamos, los lineamientos para ir viendo de que todo vaya bien dentro del equipo de trabajo que yo voy a estar administrando. Entonces, digamos que esas son las cosas que vamos a estar viendo en los próximos minutos. Entonces, ¿de qué habla la gestión de los recursos humanos del proyecto? ¿Qué son los recursos humanos? ¿Qué es un recurso humano? A ver, alguien que me diga. Los empleados de una empresa ahí. Los empleados de una empresa, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien más? Un colaborador Inge, con una habilidad específica. Una habilidad específica, sí, ¿ok? ¿Alguna otra opinión? Mano de obra, Mano de obra, o sea, si digamos que es toda la parte, digamos, que va a hacer las diferentes funciones dentro de una organización. O sea, es cabalmente cada uno de los colaboradores, porque digamos a veces no solamente son empleados o es mano de obra, a veces son empleados que van a hacer funciones ejecutivas, a veces son, digamos, no solamente son empleados, pueden ser personas tercerizadas, ¿verdad? Que facturan y que, digamos, y que son consultoras externas a la organización, pero que también forman parte en determinado momento de los recursos humanos de la empresa. Entonces, los recursos humanos es ese conjunto de todas las personas que van a conformar, ¿verdad? Mi equipo de trabajo para ir viendo, y son todos esos recursos humanos, y por eso se llaman humanos, porque son personas, ¿verdad? Que van a estar trabajando para lograr la consecución de un proyecto, ¿verdad? Esos son los diferentes recursos humanos. Eh, o sea, los recursos humanos del proyecto van a ir variando conforme se va ejecutando el proyecto, ¿verdad? Muchas veces, cuando nosotros necesitamos mayor cantidad de personas para nuestro equipo de trabajo, realmente es en cuando está la ejecución del proyecto y el proyecto está siendo implementado. Ahí es donde realmente los recursos humanos del proyecto son utilizados. Antes puede ser, digamos, en donde dice estudios, ¿verdad? Que es toda la parte de la planificación, pues puede ser que por ahí necesite alguna cantidad de recursos, más sin embargo la voy a necesitar en menor medida y la voy a necesitar en menor cantidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, toda la parte, digamos, del centro que ustedes miran ahí de esta gráfica, donde está la ejecución del proyecto, ahí es donde se necesita la mayor cantidad de gente y ahí es donde voy a estar viendo de administrarla para lograr
que esa persona rinda y por lo tanto pueda hacer la función que se le asigne, y al hacer la función que se le asigne, pues entonces ya va a poder, digamos, estar dentro del proyecto durante el tiempo que se necesite, ¿verdad? O sea, digamos, hay algunos recursos que son muy especializados y que solo se necesitan en una partecita de esta ejecución, ¿verdad? Creo que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Y hay otros recursos que sí se necesitan durante toda la ejecución del proyecto. Entonces va a depender mucho del tipo de tareas que yo voy a hacer y del tipo de recursos que yo necesite para estar, digamos, aumentando o disminuyendo la cantidad de recursos humanos que yo voy a ir necesitando, ¿verdad? Y después, una vez en el tiempo, ¿verdad? Ya el proyecto termina y ya lo paso yo hacia la operación normal de la empresa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya los recursos humanos del proyecto, no es que, digamos, se vaya a ir de la compañía, a menos que haya sido una contratación temporal, que también puede pasar, ¿verdad? Entonces, a menos que sea esa contratación temporal, pero digamos que una vez termina el proyecto, las diferentes recursos humanos van a regresar a donde pertenecen, ¿verdad? Sí. Digamos, me recuerdo ahorita, digamos, cuando ustedes ven, no sé si ustedes vieron un anuncio hace algunos días, ¿verdad? Que en el Tribunal Supremo Electoral que requerían voluntarios, ¿verdad? En este caso, ni siquiera son pagados. Bueno, no, bien les pagan. Yo me acuerdo que sí les pagan. Bueno, la cosa es que, digamos, dice Y que les son, dan el almuerzo, ¿ah? ¿Perdón? y les dan almuerzo. Sí, ¿verdad? Por lo menos almuerzo, dice usted. Sí. Entonces, cuando, entonces, digamos, estas personas que son voluntarios o que son, digamos, cabalmente las personas son de personas temporales, ¿verdad? Ahorita es cuando realmente van a ser utilizadas, ¿verdad? Y es ahorita por eso es que están reclutando toda esa cantidad de gente para que puedan hacer las funciones o las diferentes funciones que se necesitan para el proceso eleccionario, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y hace dos elecciones, no la elección pasada, porque la elección pasada fue un desastre, pero hace dos elecciones nosotros estuvimos involucrados en ellas y digamos, y contratamos, creo que eran, y nosotros solo estábamos viendo la parte del Distrito Central y el Departamento de Guatemala, ¿verdad? Y creo que conformamos un equipo de trabajo como de 600, 700 personas que iban a hacer la función para la tabulación de los datos de las elecciones, ¿verdad? Entonces ahí, gracias a Dios, pues todo salió, en ese sentido, en esa elección sí todo salió bien. Pero, ¿cómo se llama esto? Pero sí es un reto bastante interesante, muy bonito el proyecto, ¿verdad? De hecho, yo tuve la dicha de estarlo dirigiendo, ¿verdad? Entonces, es un proyecto bastante grande, pero bastante interesante, ¿verdad? Con un tiempo límite, porque, digamos, todo tiene que estar listo para el día de la elección, o si no, no funciona, o si no, ya no creo que hubiera estado yo en la empresa si eso hubiera fallado. ¿Verdad? Entonces, es, es, eh, vamos al hecho de que, ¿cómo se llama? De que en determinado momento, dependiendo también del tipo de proyecto, ¿sí? Esto va a ser, digamos, el recurso humano va a ser muy demandante, o sea, va a ser muy numeroso, o puede ser que sea un proyecto que tenga pocas personas, pero que tenga personas muy especializadas, que eso también puede pasar, ¿verdad? O sea, un recurso humano muy especializado que se necesite para hacer las funciones de ejecución del proyecto. Pero digamos, vamos al hecho de que se necesitan personas. Esto siempre es un trabajo, o normalmente un proyecto es un trabajo de personas. Y las personas son las que van a hacer que el proyecto se ejecute y funcione. Ahora, para ya hablando, eh, esto no me gusta, pero bueno, orientado un poco a lo que es PMI,
¿verdad? Y eso, digamos, yo soy defensor del PMI, pero al final de cuentas, lo que pasa es que ha cambiado. O sea, digamos, creo que la función de los gerentes de proyecto y la función en base a las nuevas metodologías, estas actividades que estamos viendo ahorita a veces pudieran ser que cayeran un poquito en desuso, ¿verdad? Son útiles, porque no les voy a negar que son útiles, ¿verdad? Pero digamos que a veces es demasiado engorroso, ¿verdad? Y yo creo que se los he mencionado, ¿verdad? Que yo creo que deberíamos de tomar cabalmente la sabia decisión de ver que realmente sí nos sirve y que no nos sirve de toda esta metodología. Por temas, como bien lo he mencionado, para fines académicos, es bueno verlo todo, ¿verdad? Y es bueno tener el conocimiento del todo. Más sin embargo, la aplicación de esto ya va a depender de cada uno de ustedes, de ver qué sí es bueno para ustedes y para las empresas donde trabajan y qué no, qué sí es útil y qué es burocrático y que le agrega peso o tiempo a las actividades, ¿verdad? Entonces, hay que irlo tropicalizando, ¿verdad? O sea, hay que irlo viendo desde el punto de vista de ver qué realmente es lo que nos sirve y qué no nos sirve. De hecho, digamos, por ejemplo, bueno, esta metodología la implementamos o se implementó dentro de la empresa donde estoy, ¿verdad? De hecho, se implementaron, ¿qué les dijera yo? Eran como veintitantos formularios los que había que llenar por cada proyecto. Era un desastre, era burocracia total, ¿verdad? Ahorita ya vamos por 14 o 13 por ahí, ¿verdad? Que son los que se tienen que llenar. Se ha agilizado el proceso de las firmas, que es otro proceso que también es complicado, ¿verdad? Y, y con base en eso, pues digamos, ya es un poquito menos engorroso el proceso. Todavía hay un par ahí de formularios que no deberíamos de llenar, pero bueno, que todavía estamos en contra de ellos. Pero, pero digamos, se ha mejorado, es porque, digamos que cada organización tiene que encontrar su metodología para poder llevar a cabo y para poder ejecutar sus proyectos, ¿verdad? Sí, de hecho, digamos, la parte ágil y las metodologías ágiles, lo que buscan es cabalmente esto, o sea, cabalmente tener menos, menos burocracia, ¿verdad? Digamos, obviamente tiene que haber algo de documentación porque si no queda plasmado en algún lugar, en algún documento, ya sea electrónico o físico, ¿verdad? Pues obviamente todas las palabras se las lleva el viento. Entonces, sí debe haber algún tipo de documentación, aunque las metodologías ágiles lo que promulgan o lo que promueven es que sea la menor cantidad posible de ese tipo de documentos, ¿verdad? Y que se priorice sobre las necesidades de los usuarios o las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces viene al caso, o todo toda esta palabrería que les dije ahorita, viene al caso, porque cabalmente, ¿qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que dice el PMI que hay que hacer con respecto a los recursos humanos? ¿Sí? El PMI dice que hay que hacer cabalmente esas cuatro tareas, ¿verdad? Esas cuatro tareas que ustedes miran ahí. La primera tarea es ver cuál es el plan de recursos humanos que voy a tener para mi proyecto, o sea, qué recursos humanos necesito, de qué expertise, dónde los voy a encontrar, si va a ser recurso interno, va a ser recurso contratado, digamos que tengo que hacer el plan, o sea, tengo que hacer una planificación de cuál va a ser mi recurso humano. ¿Y quién creen ustedes o de dónde voy a sacar yo la materia prima para ese recurso humano, para ver cuánto recurso humano necesito? ¿De dónde lo saco? A ver si alguien me dice.
y a ver si alguien le atina. Del EDT, Inge. Del EDT, exactamente. Sí, Juan, efectivamente. Ese, digamos, el EDT es el que me va a decir o el que me va a guiar a mí en el proceso de saber cuánto recurso humano voy a necesitar, ¿verdad? O sea, cuántas personas y de qué calificaciones, ¿verdad? O sea, de qué características voy a tener que tener para que poder llevar a cabo la ejecución de su proyecto. Entonces, eso se plasma cabalmente en ese documento que es el plan de recurso humano, ¿sí? Donde voy a ir poniendo cabalmente todos los recursos humanos que necesito con el perfil que necesito de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ya una vez ya tengo la necesidad o ya tengo vista la necesidad de mis recursos humanos, el siguiente paso es adquirirlo. El siguiente paso es conformar el equipo de trabajo y conformarlo de acuerdo a los recursos humanos que necesito. Esos recursos humanos, como bien ya se los dije hace unos momentos, ese puede ser personal que esté dentro de la empresa, pero que esté en otros departamentos y que me lo jalo para que sea parte de mi equipo de trabajo y sea parte del equipo de ejecución del proyecto, o puede ser que ya sea, digamos, si es una organización proyectizada, pues digamos es de mi equipo que ya tengo yo formado, pues digamos ese equipo vengo y lo conformo, ¿verdad? Digo, bueno, este es mi equipo de trabajo, esa es otra forma. La otra forma es poder tercerizarlo, o sea, digamos, donde me voy a, yo sé que dentro de mi organización no existen ciertas funciones o no existen ciertos perfiles que yo necesito para mi proyecto, entonces vengo y lo tercerizo y voy a tercerizarlo y entonces ya no es un recurso humano propio, sino es un recurso humano de un tercero, ¿verdad? O de un proveedor, ¿sí? Entonces, una vez adquiera el equipo de trabajo, pues entonces ya lo capacito o le doy las herramientas necesarias para desarrollar que, digamos, sus capacidades y ver de que tenga las aptitudes y los conocimientos técnicos para poder llevar a cabo el proyecto y producir el bien o servicio que necesito, ¿verdad? Entonces, digamos, esa es la otra función. Y la última función que es dirigirlo, o sea, que es ir viendo que todo vaya correctamente y que una de las temas más, si lo quieren ver, delicados que hay dentro de una función de un proyecto es el recurso humano, como también en toda empresa, ¿verdad? O sea, yo no sé si alguien de ustedes ya tiene función de dirección de personal, ¿no? Ya tiene personas a su cargo. Yo, ingeniero. Usted, Luis, y Juan Miguel también, Sí, correcto. Yo, una Correcto, persona. ingeniero. ¿sí? ¿Verdad que es complicado ustedes? La verdad es que sí. Sí, Inge. Y es complicado adaptarse a las personas también, o Ah, que ellos se adapten a uno, ¿eh? sí, es que No se puede quedar bien con todos, a veces tampoco con las decisiones que toma uno. no, y a veces son decisiones difíciles, ¿verdad? O sea, a veces lo hacen a uno tomar decisiones que son complejas, ¿verdad? Entonces, sí, yo siempre he dicho que una de las características más complejas que hay para la función de dirección de proyectos es ese, el manejo del recurso humano, porque el manejo de personas es el más complejo que hay. O sea, lo que pasa es que cada cabeza es un mundo y cada persona tenemos, digamos, venimos de lugares diferentes, con costumbres diferentes, con estudios diferentes, o sea, y conformarlos para un equipo de trabajo, créanme que es complicado, es complejo. Y hay diferentes tipos de carácter también, ¿verdad? O sea, digamos, hay personas que son muy intensas, hay personas que son muy tímidas, ¿verdad? Normalmente lo bueno es que lo bueno es que los ingenieros de sistemas somos tímidos todos. Pero, digamos, No todos, sí. no todos, ¿verdad? No, Inge, y ¿sabe algo que nos ha pasado también en el trabajo? Es la edad, Inge, la También, brecha de edad. la Sí, brecha de edad. tenemos ahí una persona que nos atiende como que
que la documentación para hacer los padres a producción y es una persona bastante grande, Inge. Ujú. Y no todo el mundo le tiene paciencia, ¿va, Inge? Y a veces me da penita, yo les digo, mucha, no sean así, todos vamos para allá, ¿va? Sí, sí, es complicado. O sea, digamos, digamos, y eso ha sido objeto de estudios, ¿verdad? O sea, digamos, las famosas generaciones que hay ahora, los baby boomers, la generación X, la generación, digamos, los millennials, que es la generación Y, ¿sí? Más la generación Z, que son los postmillennials, ¿sí? Que digamos, ¿y por qué ha surgido todo esto? Ustedes han oído mencionar de eso, ¿verdad? ¿O no han oído mencionar de eso? Sí, Inge, allá en el trabajo también, en la última presentación mensual, cabal dieron una estadística de edades, Inge. La mayoría somos millennials, pero ya van creciendo bastante los centennials, si no estoy mal, se llaman, Sí, sí, que son los los postmillennials. que Ujú, son como del 98 al 2000 y algo. ujú. Inge. Y sí, ya va creciendo esa generación, va, Inge, ahí en el trabajo, ya hay bastantes. Sí, lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, los millennials ya están llegando a posiciones directivas. O sea, digamos, las personas que son millennials son personas que están teniendo, digamos, entre 35, 38 por ahí años, 40, ¿sí? Los postmillennials son las que vinieron, digamos, del 99, tienen ahorita entre 25, 26 y para abajo, ¿verdad? Y digamos, y ha venido, y digamos, y si ustedes se fijan entonces en el trabajo, ya hay una cantidad importante de postmillennials o centennials, hay una cantidad más importante todavía, sobre todo porque nuestro país es muy joven, o sea, nuestro país tiene población todavía joven, ¿sí? No como en Europa, que la población es, digamos, es bastante, digamos que avejentada, digamos así, o ya digamos que hay pocos jóvenes, ¿verdad? No es así como, no es lo que sucede con nuestros países, donde la masa grande está en la parte de los millennials y tienen características increíbles, pero sí tienen características, cada generación tiene características diferentes, ¿verdad? Y entonces el estilo de dirección y el estilo de cómo llevar a cabo la ejecución de X o Y o Z proyecto, ¿verdad? Va a variar dependiendo de a quién me asignen y dependiendo de quién tenga yo en mi equipo de trabajo, porque así, digamos, dependiendo cómo sea, así se le puede exigir o no se le puede exigir, o hay que entrarle de diferentes formas si es de una generación o si es de otra, ¿verdad? Yo que soy generación, ¿qué soy yo? X, ¿verdad? Pues ya vamos para afuera, ya somos poquitos, ya no somos tantos, ¿verdad? Todavía hay una cantidad importante, pero no somos tantos. Y los baby boomers, que son, digamos, de la generación que va saliendo, ¿verdad? Que es la generación que fue posguerra, post Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que es esa generación, por eso es que se llaman baby boomers, porque digamos, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un boom en cómo se llama, en los nacimientos de niños, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman baby boomers, ¿sí? Entonces, pues está, y toda esa mezcla, todo ese grupo de personas son las que a veces pueden conformar mi equipo de trabajo. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque sí, como les digo, es bien interesante cómo abordar a cada una de los tipos de generación que hay. Y encima de las características de la generación están las características propias de la persona, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema bien complejo el manejo de los recursos humanos, ¿verdad? Y el que ejecuta o el que mira las funciones de la gerencia de proyectos tiene que tener cabalmente toda esa habilidad para poder manejar a cada una de esas personas de los que tiene a cargo o los que va a tener a cargo durante la ejecución del proyecto para ver de que puedan hacer las cosas y que puedan hacerlas bien y que puedan llevarlas a cabo para concluir el proyecto que tienen asignado, ¿verdad? Entonces,
Es un tema bastante interesante y bastante complejo el tema de los recursos humanos. Entonces, viene al caso por la dirección del proyecto, ¿verdad? O sea, la dirección del proyecto es un tema que, eh, pues, nos debe de, eh, debemos de prestarle especial atención nosotros para que podamos llevar a cabo bien nuestras actividades. Entonces, el plan. ¿Qué debe tener el plan? El plan de recursos humanos debe tener cabalmente esto. Debe tener cuáles van a ser los roles que voy a estar trabajando dentro del proyecto, qué autoridad van a tener, si no van a tener o no van a tener autoridad, qué responsabilidades tiene cada uno de esos roles y qué áreas de competencia necesita o qué competencias necesita cumplir para poder llevar a cabo su rol, ¿verdad? O sea que el rol es lo principal y ese rol tiene cierta autoridad, cierta responsabilidad y ciertas competencias que debe de cumplir. Y todo eso debe de estar en un plan. O sea, digamos, necesito 3 personas de estas, 2 de estas, 5 de estas y así, ¿verdad? O sea, digamos, todas tienen que tener su rol dentro del proyecto y de qué funciones son las que van a ir ejecutando para que realmente al final de cuentas haya un plan de los recursos humanos que me permitan a mí visualizar si mi equipo de trabajo está bien conformado o no. La parte de las competencias es bastante interesante porque también en las competencias se puede ver si hay debilidades en la capacitación o en ¿qué? Las capacidades que tenga una persona, ¿sí? Y digamos, si hay una competencia que necesito para el proyecto, pero que esta persona la tiene débil, hay que fortalecérsela a través de alguna capacitación, alguna lectura o algún seguimiento más estrecho, ¿verdad? Para que pueda cumplir su función, ¿sí? La idea es que, acuérdense que esto es así como lo de la carreta, ¿verdad? Si no todos jalamos en el mismo sentido y no todos vamos al frente de la carreta, va a ser difícil que pueda ir a buena velocidad y llegar a buen término dentro de lo que se nos pide, ¿verdad? Entonces, el plan es cabalmente ver a quiénes tengo, si ya los tengo o no los tengo, bueno, y acá todavía no estoy diciendo, no le estoy nombrando a las personas, lo que estoy diciendo son las funciones, ¿verdad? Aquí estoy diciendo los roles que yo necesito, ¿sí? ¿Qué personas van a llenar ese rol? Eso es lo que tengo que ver. Y como les digo, si una de las competencias es, por decirles un caso, voy a poner un ejemplo hipotético, pero digamos, si el rol que yo necesito dice que tiene que ser con cierta habilidad del idioma inglés, ¿verdad? No voy a poner una persona entonces ahí que no tenga el inglés. O la otra es decir, si tengo el tiempo, ¿verdad? Entonces capacito a ese recurso, le capacito en el inglés y entonces ya tiene esa competencia que necesito para ese puesto, ¿sí? Entonces el plan es importante, ¿verdad? Bueno, como todo en esto, ¿verdad? O sea, yo siempre les digo, esto es importante y después les digo lo otro, esto también es importante. Realmente hay muchas cosas que son importantes, ¿verdad? O sea, digamos, pero el plan me va a dar una guía y me va a dar una luz a mí de qué es lo que yo necesito para cada uno de los roles que yo voy a estar teniendo en determinado proyecto. Luego eso pues ya me dice o me va a generar algún tipo de organigrama, o sea, siempre dependiendo de qué tan complejo o qué tan, digamos, o qué tan grande sea un proyecto, pues va a tener sus diferentes personas a cargo de ciertos grupos de trabajo, ¿verdad? O sea, digamos, normalmente siempre va a haber un líder de proyecto que es como siempre les he dicho, es el culpable de todo, ¿verdad? Por ahí, digamos, está nuestro sponsor, ¿sí?
Por ahí también tenemos a nuestro, digamos, ya un coordinador. Ahí miran ustedes que hay varias personas que van a ir conformando mi equipo de trabajo y yo puedo organizarlo a través de un organigrama. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el organigrama dentro de un proyecto, perdón? Porque eso nos va a ir dando la pauta de un orden dentro del proyecto, ¿verdad? O sea, digamos, no simplemente, digamos, ahora, digamos, hay muchas veces que los proyectos son muy planitos o muy horizontales en sus organigramas, ¿verdad? Sí, principalmente con el tema este de Scrum y eso, digamos, se han vuelto muy horizontales, más sin embargo, siempre debe haber un organigrama porque siempre tiene que haber un responsable y tiene que haber una cabeza visible que sea el que esté liderando la, las actividades de X proyecto, ¿sí? Entonces, ah, parte del plan es los roles, otra parte del plan es esta, o sea, hacer mi organigrama, ¿sí? O sea, roles, organigrama. Y el plan para dirigir el proyecto que debe incluir, digamos, a las organigramas que ya lo nos habíamos hablado, las responsabilidades y la destrucción de roles que también ya lo hemos hablado. Lo que no habíamos hablado es de esa matriz de responsabilidades, o sea, cuál va a ser, digamos, el rol, ¿verdad? Esa responsabilidad, si ustedes se fijan del lado derecho donde dice responsabilidades, ¿sí? Eso debe de estar o debe de conjugarse con con ese diagrama de responsabilidades o esa matriz de responsabilidades que está en el medio, ¿verdad? Por ahí hay una cuestión que se llama la matriz RACI. No sé si han escuchado de ella, No, Inge, yo no. ¿no? ¿Alguien? Ay, perdón. ¿Nadie? Ahorita se me vino a la mente porque sí es importante, bueno, no es importante, pero ¿qué? Interesante que conozcan sobre ese tipo de matrices. Les voy a traer o les voy a poner en el portal material sobre lo que es esa matriz RACI. Lo que pasa es que ahorita no me acuerdo exactamente los nombres de que es responsible, accountable, informal, pero la C es la que no me acuerdo. O sea, quién es el responsable de cierta tarea, quién tiene información para esa tarea. La C, que no me acuerdo qué es. Ese es el que todavía no sé. Informe, que es mantener informado a una persona. Entonces, digamos, se enlistan todas las actividades y se va a ir diciendo quién cumple con, digamos, y están las funciones y quién cumple con cada una de esas funciones. Ahorita no me acuerdo de la C, pero bueno, pero En se lo Google es Consulted. consulte. Ah, que Sí. solo consulta, ¿verdad? Responsible, Accountable, Consulted e Informal. Ah, gracias, gracias. Sí, entonces, digamos, consulte es, digamos, otra de las funciones dentro de esa matriz. Pues esa matriz es bien, bien bonita porque, digamos, ustedes van poniendo las tareas, ¿verdad? Y después van poniendo los roles y van poniendo digamos, para cada tarea y cada rol, ¿verdad? Si es responsible, si es accountable, si es, o sea, por eso se llama matriz RAS, porque va poniendo la R, la A, la C o la I, o todas, ¿verdad? En determinada casilla. Y entonces, ese es esa matriz que está ahí. Entonces, para desarrollar, pues obviamente tengo ciertas entradas, tengo ciertas herramientas tengo que utilizar y tengo ciertas salidas, ¿verdad? Eh, digamos, una de las cosas que puedo ir utilizando es cabalmente este histograma de recursos. Este histograma de recursos em, eh,
en Project, ustedes pueden utilizar el resource usage o el uso de recursos. No sé si lo han visto, alguien que maneje Project. ¿No? ¿O sí? No, yo no uso Project. No usa Project. Yo no. No, ¿Alguien? Ah. Bueno, digamos en Project está, digamos, se utiliza esto mucho porque, digamos, a veces, Dije, siempre se le fue el audio. Creo que lo que otra vez subió. ya, ahora sí, gracias. Sí, cabal, se le puso mute a esto. Entonces, este es bien interesante porque uno puede ir viendo, sí, no nos escucha. Este es bien interesante porque uno puede ir viendo si la cantidad de recursos que tiene o si la cantidad de recursos para las tareas que yo tengo es suficiente o no y en qué momento puede ser que se me sobrepase, ¿verdad? O sea, digamos, por ejemplo, aquí en esta parte de acá, digamos, en esta parte hay una sobrecarga de trabajo, entonces, por lo tanto, o meto más personas o miro qué hago para cumplir con esa sobrecarga que tengo, ¿verdad? Entonces, una herramienta. Entonces, y entonces eso nos lleva ya, digamos, todo lo que vimos anteriormente es el plan. Ese plan nos lleva ya después, ya tengo qué personas, ya tengo qué roles, ya tengo qué cantidad de personas, ya tengo mi organigrama, ya tengo las responsabilidades, ya tengo todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y una de las entradas cabalmente de la adquisición del talento humano, de la adquisición del equipo del proyecto, es cabalmente, es, es ese plan, ¿verdad? Entonces, el plan de gestión de recursos humanos a través de asignación, a través de negociación, a través de equipos virtuales, a través de esas herramientas o técnicas, voy a tener ya mi calendario de recursos y ya voy a tener todas mis asignaciones, o sea, todas mis tareas ya van a tener un recurso, ¿sí? Entonces, acá es donde yo ya digo, ok, aquí adquiero a esta persona, venite conmigo, vamos a ser parte del proyecto, vos vas a hacer A, X y Z tarea y démosle. Y empezamos, y entonces ya con eso yo ya puedo empezar a hacer la parte de ejecutar, ¿verdad? Eh, Dentro de la adquisición, pues obviamente hay una negociación porque eh, a menos que la entidad sea totalmente proyectizada, ¿verdad? A menos que la entidad sea totalmente proyectizada, eh, los recursos son compartidos. Si la entidad es totalmente proyectizada, puede ser que sí hayan recursos exclusivos para determinado proyecto. Pero si no, entonces sí debe de haber una negociación porque pueden haber recursos que chocan entre dos o tres proyectos y chocan y no, y solo, digamos, si es un recurso, y sobre todo se dan recursos muy especializados que solo están disponibles poquito tiempo, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, necesito negociar con los otros responsables de proyectos para ver de poder tenerlo disponible cuando yo lo necesito o cuando el proyecto lo necesite, ¿verdad? Siempre para adquirir recursos humanos, siempre va a haber cierta tipo de afectación con todas las otras tareas que hay para la empresa y hay ciertas restricciones, hay restricciones de horario, hay restricciones de tiempo, digamos, a veces las tareas tienen que ejecutarse en horarios no hábiles. Entonces, todo ese tipo de cosas deben de saberse al momento de ir adquiriendo los recursos para ver si tienen disponibilidad o la disponibilidad que yo necesito. Y ya luego, entonces, ya después, ya está el desarrollo del equipo de trabajo, ¿verdad? Que es cabalmente ir viendo cómo va ejecutando, cómo va a hacer su trabajo, ¿verdad? Eh,
Esto se logra a través de esas herramientas y técnicas que están ahí, que básicamente es ir viendo cómo cada miembro del equipo de trabajo se siente bien y va trabajando a gusto, ¿verdad? ¿Sí? Pues a través de esto, más la dirección de ese equipo de trabajo, pues entonces yo ya puedo visualizar em, puedo ir viendo que el equipo de trabajo vaya trabajando bien, ¿verdad? O sea, digamos, estas dos funciones, el desarrollo del equipo de trabajo y la dirección del equipo de trabajo son las que me dicen si voy bien o voy mal con un equipo de trabajo y voy bien o voy mal con cada uno de sus integrantes, ¿sí? Entonces, digamos, las salidas de este proceso, ¿verdad? Son las evaluaciones de desempeño, ¿verdad? Para ver, digamos, si el equipo está trabajando o cada uno de los miembros del equipo de trabajo está trabajando bien o no, bien o mal, ¿sí? Y también lo que son esa actualización de los factores ambientales es ver, digamos, por ejemplo, si en un lugar hay mala iluminación, pues entonces decir, miren, aquí hay mala iluminación, aquí hay que poner esto y pues ya será función de la empresa si lo pone o no, y entonces actualiza los factores ambientales. Eso, digamos, porque se me vino por muy relacionado con ambiental, pero digamos, esto es del ambiente de trabajo, ¿verdad? Otra cosa del ambiente de trabajo puede ser, digamos, actividades ¿cómo se le llama ahora esto? De wrap-up, pero es, español se me olvidó el nombre. Bueno, que son actividades para Envolvimiento, poder unir, perdón. envolvimiento o algo así, no sé qué se Sí, llama. sí, una cosa así es para ver de que todo mundo pertenezca a todo mundo. Y que cómo se llama y que haya un buen ambiente dentro del equipo de trabajo. Entonces, obviamente, una de las cosas que debemos de ver es que, digamos, los comportamientos sean los que se esperan de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Estamos en un ambiente profesional, entonces así deberían desenvolverse todos, ¿verdad? Tener objetivos claros, ¿verdad? Porque si no, sin esos objetivos claros, no creo que vayamos a llegar a ningún lado. Y este modelo de la escalera de Tuckman es, digamos, las diferentes fases por las que pasa un equipo de trabajo, ¿verdad? Normalmente, ¿qué es lo primero que pasa en un equipo de trabajo? Es que se forma, o sea, digamos, primero lo conforma. Después hay un periodo de turbulencia, un periodo así feo donde todavía no se han conjuntado las diferentes piezas de ese equipo de trabajo y eso poco a poco se va normalizando para después, a través de ese proceso de normalización, que ojalá sea un periodo corto, pues entonces llevemos al periodo del equipo de trabajo de desempeño. ¿Qué quiere decir de desempeño? Que ahí es donde ya todo el equipo está trabajando en la misma dirección, que ya todos están haciendo lo que tienen que hacer y que entonces se puede lograr el objetivo que yo me planteé al ejecutar un proyecto. Y por último, pues la disolución, porque acuérdense que los proyectos son finitos, ¿verdad? Entonces, siempre, digamos, como hay un principio, pues también hay un fin. Y entonces al final tiene que el equipo disolverse para después formarse en otro equipo de trabajo, alguno de los miembros, para que siga esto fluyendo y siga la rueda eh, andando. Y por último, la dirección del equipo de proyecto, ¿verdad? Que es ver su desempeño, ver, digamos, las habilidades interpersonales. A veces las habilidades interpersonales son difíciles de lograr, sobre todo en nuestros ambientes técnicos, ¿verdad? Y la gestión de conflictos, ¿verdad? O sea, la gestión de conflictos en el personal es un dolor de cabeza. Porque, ¿cómo se llama esto? Porque muchas veces a veces las personas entran en conflicto entre ellos, ¿verdad? A veces no se llevan, entonces hay que ir viendo. Una de las funciones del gerente de proyectos tiene que ser ese mediador o ese psicólogo
para ir viendo de que, ¿cómo se llama esto? De que el equipo de trabajo ejecute sus labores de la mejor manera posible, ¿verdad? Y ahí está. Esos son los recursos humanos, ese es el equipo de trabajo, así es como se conforma, así es como se planifica, así es como se dirige y así es como se coordina o se potencializa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué les pareció? Estuvo bien, estuvo bueno. ¿Sí? Entonces ya saben, tienen que conocer quiénes son sus subalternos si es que ya tienen responsabilidades. Tienen que ver de qué generación son y tienen que ver cómo los tratan bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Esta semana no pude calificar, pero esta semana sí, les prometo que esta semana sí voy a calificar todo lo que tengo ahí pendiente. Entonces, para que tengan observaciones sobre sus plantillas, ¿verdad? Eh, para la próxima semana, vamos a ver, si lo quiero ver acá, el portal, aquí está. Vamos a compartirlo. Vamos a ver. Entonces, ahorita ya entregaron las primeras dos plantillas de la parte de planificación y entonces la que nos quedaría es la tercera parte de las plantillas de planificación que se llenarían en este lado, ¿verdad? Que es donde ustedes tienen que entregarlas. Y la tercera parte de las plantillas de planificación, vamos a ir a módulos, a la sesión 2 creo que es donde están las plantillas, espero. Sí. Entonces, acá la parte 3. No sé qué les han parecido las plantillas. ¿Son útiles o no son útiles? Pregunto. Así, sinceramente. Hay varias que sí están buenas, pero sí están bien extensas. Sí, es bastante trabajo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero por eso les digo, yo creo que es que ahí de esas hay que ir viendo después. O sea, obviamente ahorita por efectos académicos, como les digo, hay que llenar todas, pero después hay que ir viendo, tomar lo mejor de algunas de ellas e ir viendo cuáles les sirven a ustedes ya para su ejercicio profesional, ¿verdad? Entonces, digamos, ahorita básicamente lo que vamos a estar viendo, lo que toca ver es uno, recursos humanos, que es parte de esto de los recursos, las comunicaciones, que es algo que no se había, que todavía no se había visto, y la parte de riesgos, ¿verdad? Entonces, que estos son interesantes. Creo que la otra semana, creo que los vamos a estar, no, déjenme ver ustedes, deberíamos de verlo la otra semana. Vamos a ver, lo quiero ver. Pero me dio curiosidad ahorita. Deberíamos estar viendo la otra semana. Ay, Dios. Y entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, digamos, esas son las plantillas para la próxima semana, ¿verdad? Eh, no, bueno, ahí está en la, en la parte de, aquí está la lista de asistencia, igual de todos modos, ahorita se las voy a compartir en el chat para que se anoten en la lista. Ahora la pasamos hasta el final. Vamos a ver. Copy, perlink. ¿Dónde está? Stop share. Ok. Everyone in meeting. Ahí está. Ahí está para la lista de asistencia del día de hoy, ¿verdad? Para que se anoten. Y entonces ahora, siempre hablando sobre equipos de trabajo, entonces vamos a ver nuestro último video del día de hoy, que es el video de la salida.
Siempre es sobre equipos de trabajo. Vamos a ver, copy link. Y vamos acá. Optimize. Bueno, pero primero lo voy a poner acá. Y ahora sí. Por acá. Share. Supuestamente ya está. Bueno, vamos a ver. Listo. Liderazgo de trabajo en equipo. Vamos a ver que dejen de pasar los anuncios. Salta anuncios. Voy a aprender el equipo para alcanzar los objetivos. Inicia la operación Trampa de Turistas. Esa sí es buena. Sí, me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Fase 1. Ve. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Fase 2. ¡Ya! Tendré que darle el beso de la vida. ¡Rico! ¡Rico! ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡No! ¡Alto! 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 ¡Vuelva alto! ¿Qué es todo este escándalo rock and rollero? ¿Está muerta? ¡No! ¡Uy! ¡Rufianes! No, señor. Informe de daños. Solo 2 pasajeros nos hacen falta, Skipper. Esa cifra es aceptable. Buen aterrizaje. ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¡Hey! ¡Pingüiniños! ¿Hay motivo para celebrar? ¿No están viendo el avión? Lo repararemos. ¿En serio? ¿Cómo lo van a reparar? Con sudor, saliva y mucha cinta adhesiva. Estaremos operando, siento que 3 a 9 meses. ¿139 meses? No, que siento que de 3 a 9. Kowalski, tenemos que usar este percance a nuestro favor. ¿Y de dónde sacaste ese cálculo? Quiero que reconfigures el Ajá, diseño. sí. Empieza a reconfigurar. ¿Cómo calculas eso? Tú, niño bonito, tú y tus amigos caben en una letrina y busquen agua. Un segundo. ¿Quién te nombró el rey del avionazo? ¿Disculpa? Bien. Tú estarás a cargo. Tú repara el avión. ¿Quién te da la autoridad para ponerme a cargo? Ok, yo seguiré a cargo. Sí, exacto. Tú seguirás a cargo. Y tú y tus amigos hippies no nos atosiguen. Correcto, mundo. Porque así lo decido Te yo. felicito. Sí, ¿y qué crees? Esta discusión no ha terminado. Mamíferos avanzados, quédense aquí. Podríamos necesitar sus cortezas frontales y pulgares opuestos. Phil, te voy a dar unos reglazos en las manos, chimpancé. Bueno, muy bien. Ese me gustó. Para pasárselos a ustedes. Está bonito, ¿verdad? Del equipo, del trabajo en equipo. Sí. Bueno. Gorditos y bonitos, cabalmente. Gorditos y bonitos. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda antes de finalizar la sesión. No dije todo claro. ¿No? Bueno. Muy bien. Entonces, si no hay más que hacer constar, pues que pasen una muy feliz noche y que
Que descansen, nos miramos la próxima semana, primeramente Dios. Sí, Jefferson. Buenas noches. Solo una pregunta con respecto al foro del el PER. Solo hicimos una entrada como grupo y a los demás les aparecía faltante, pero no sé. Sí, es que en los foros no es igual que en las tareas. Entonces en los foros yo voy a colocar la calificación después, no se preocupe. Ah, gracias, mi amor. Ujú. Muy bien. Feliz noche, Inge. Va pues, feliz noche a todos, que Feliz descansen. noche, Inge. Va pues, Feliz feliz noche. noche. Feliz noche. Feliz noche. Noche. Feliz noche.